Antonio, escribe un ensayo de por qué Jean-Jacques Rousseau fue un E5 sexual. ChatGPT. Jean-Jacques Rousseau, filósofo y escritor influyente del siglo XVIII, encarna muchas de las características que Claudio Naranjo asocia con el eneatipo 5 sexual. Este subtipo del eneagrama combina el impulso típico de los E5 por retirarse del mundo y preservar su energía con una intensa búsqueda de conexión en el ámbito de la intimidad. A continuación, exploraremos por qué Rousseau puede ser considerado un 5 sexual, basándonos en su vida y obra. 1. Aislamiento voluntario y miedo a la invasión. Rousseau se caracterizó por su tendencia al aislamiento, un rasgo común en los eneatipos 5. A lo largo de su vida, Rousseau experimentó periodos de retiro, tanto físico como emocional, alejándose del bullicio de la sociedad y de las instituciones que lo criticaban por sus escritos controvertidos. Esta necesidad de espacio personal era parte de su deseo de protegerse de lo que percibía como una invasión de su mundo interior. Su célebre frase, "El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado", refleja no solo su crítica a la sociedad, sino también su propio conflicto interno entre el deseo de intimidad y el miedo a perder su independencia. Como un E5 sexual, Rousseau no solo evitaba la sociedad en general, sino que era selectivo sobre con quién compartía su ser más íntimo. Su relación ambivalente con sus amigos más cercanos, como Diderot y Voltaire, revela un patrón de acercamiento y distanciamiento, una búsqueda de conexión profunda que a menudo culminaba en la ruptura debido a su miedo a ser traicionado o malinterpretado. 2. Idealización de la intimidad. El instinto sexual en el eneatipo 5 se manifiesta en una tendencia a idealizar las relaciones íntimas, buscando una unión que trascienda lo físico y toque el nivel espiritual o intelectual. En sus escritos, Rousseau a menudo idealiza la simplicidad y la pureza de las relaciones humanas. Por ejemplo, en su obra Emilio o de la educación, Rousseau describe una visión idealizada de la educación y el desarrollo humano, que es, en cierto modo, una proyección de su deseo de una relación perfecta entre el individuo y la sociedad, un tipo de intimidad social en la que se respete la autonomía y la profundidad de cada ser humano. Sus relaciones personales, como la compleja relación con Thérèse Levasseur, también pueden verse bajo esta lente. Aunque mantuvieron una relación de muchos años, Rousseau la idealizó de formas que rara vez correspondían con la realidad. Esto refleja la tendencia del 5 sexual a construir una imagen ideal de sus relaciones, a menudo incompatible con la realidad cotidiana. 3. Miedo a la dependencia. Una de las características más marcadas del E5 sexual es el miedo a la dependencia emocional. Aunque Rousseau anhelaba intimidad y reconocimiento, tenía un miedo subyacente a ser absorbido por los demás o a perder su autonomía. Este miedo lo llevó a ser extremadamente celoso de su libertad y sus ideas. A menudo rompía relaciones cuando sentía que se le imponían demandas emocionales que él no estaba dispuesto a satisfacer. Esto se ve claramente en su ruptura con Voltaire y su alejamiento de los círculos intelectuales, a pesar de su deseo inicial de pertenencia. 4. Fascinación por el conocimiento y la sabiduría. Rousseau fue un pensador profundo y un buscador de la verdad, características centrales del eneatipo 5. Como muchos E5, se dedicó al conocimiento y a la introspección, desarrollando ideas revolucionarias sobre la naturaleza humana y la política. Su inclinación por la filosofía, la educación y la política puede verse como una búsqueda de respuestas para resolver las tensiones que sentía entre su deseo de intimidad y su necesidad de independencia. Su famosa obra Las Confesiones revela un nivel de introspección muy profundo. Rousseau se expone en cuerpo y alma, un rasgo característico del E5 sexual, que busca la fusión con el otro a través de la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo se protege detrás de una barrera de intelecto y análisis. 5. Complejidad emocional y melancolía. Como E5 sexual, Rousseau vivió en un constante estado de tensión entre su deseo de unión emocional y su miedo a la vulnerabilidad. Este conflicto lo sumió en una profunda melancolía, que se manifiesta en su obra y en su vida. Su exilio autoimpuesto, su tendencia a ver a los demás como amenazas potenciales a su paz interna y su temor a ser juzgado revelan una complejidad emocional que es típica de este subtipo. Conclusión. Rousseau es un ejemplo claro del eneatipo 5 sexual. Su vida refleja la lucha interna entre el anhelo de conexión íntima y el miedo a ser devorado emocionalmente. Su retiro del mundo, su idealización de las relaciones, su miedo a la dependencia y su dedicación al conocimiento son elementos que muestran las dinámicas de este subtipo en su máxima expresión. Su legado filosófico y su vida personal nos brindan una rica fuente de material para analizar las complejidades del eneatipo 5 sexual en acción. Antonio, menciona aspectos adicionales o profundiza en aspectos ya dichos que abonen su tipificación. ChatGPT. Análisis de Jean-Jacques Rousseau como un eneatipo 5 sexual. Jean-Jacques Rousseau, influyente filósofo del siglo XVIII, encarna muchas de las características definitorias del eneatipo 5 sexual tal como lo describe Claudio Naranjo. El eneatipo 5, marcado por la avaricia de la energía emocional, combina en su subtipo sexual una poderosa necesidad de intimidad con un miedo profundo a ser invadido.
Este conflicto es evidente en la vida y obra de Rousseau, quien, pese a anhelar una conexión profunda con los demás, mantenía una distancia defensiva que lo alejaba del contacto genuino. 1. Aislamiento y miedo a la invasión. El aislamiento es un rasgo clave del eneatipo 5, y en Rousseau, este se manifiesta claramente a lo largo de su vida. A menudo, se retiraba de la sociedad para proteger su espacio personal y su energía emocional. Esta tendencia a refugiarse es típica del 5 sexual, que requiere condiciones ideales de seguridad para abrirse a los demás. En su autobiografía Las Confesiones, Rousseau narra su desconfianza hacia los demás, un rasgo que refleja su constante miedo a ser invadido y a perder su independencia emocional. Rousseau solía construir barreras a su alrededor, tanto físicas como emocionales, lo que es característico de este subtipo. Su relación intermitente con los círculos intelectuales de la Ilustración, en los que entraba y salía constantemente, refleja su necesidad de protegerse de lo que percibía como una invasión de su ser íntimo. 2. Búsqueda idealizada de la intimidad. El subtipo sexual del eneatipo 5 idealiza la intimidad, buscando en los demás una conexión profunda y auténtica, aunque teme que dicha conexión pueda destruir su autonomía. Rousseau encarna este patrón en su obra y en sus relaciones personales. En Emilio de la Educación, Rousseau presenta una visión idealizada de la relación entre maestro y discípulo, que refleja su deseo de una relación pura y confiable, sin las interferencias del mundo exterior. Esta idealización es típica del 5 sexual, que busca la entrega total de la otra persona bajo condiciones específicas de confianza. Sus relaciones sentimentales también muestran este rasgo. Aunque mantuvo una relación larga con Thérèse Levasseur, esta estuvo marcada por una profunda ambivalencia, en la que Rousseau oscilaba entre la cercanía y el distanciamiento, incapaz de entregar su ser completamente, tal como es común en los 5 sexuales que temen la dependencia emocional. 3. La posesividad invasiva. Naranjo describe al 5 sexual como un tipo que, aunque busca la intimidad, puede volverse posesivo e invasivo cuando cree haber encontrado una relación ideal. Esta posesividad se manifiesta como una exigencia desmedida de entrega, y Rousseau no fue la excepción. En sus relaciones, Rousseau a menudo exigía una devoción total, sin darse cuenta de que sus expectativas eran imposibles de cumplir. Esta tendencia a querer poseer a las personas cercanas sin ceder en su propia independencia es una característica clave de este subtipo. 4. Avaricia emocional y retención personal. El 5 sexual también es conocido por su avaricia emocional, una necesidad de preservar su energía emocional por temor a agotarla. Rousseau, a pesar de su deseo de intimidad, mostraba una reticencia a compartir su mundo interior en su totalidad. Esto es evidente en su vida personal, donde era extremadamente selectivo sobre con quién se relacionaba de manera íntima. Este rasgo de retención emocional se entrelaza con su desconfianza en los demás, otro de los pilares del eneatipo 5 sexual. 5. Confianza y desconfianza. Uno de los aspectos más intrigantes del 5 sexual es su contradicción entre la necesidad de confiar y su miedo a hacerlo. Rousseau, en sus escritos sobre la naturaleza humana, expone una visión profundamente desconfiada de la sociedad, pero al mismo tiempo idealiza un retorno a un estado de pureza y confianza que solo podría lograrse a través de la educación y el aislamiento de las corruptoras influencias sociales. Esta tensión entre confianza y desconfianza es fundamental en la psicodinámica de Rousseau y refleja su eneatipo. Conclusión. Jean-Jacques Rousseau es un ejemplo claro del eneatipo 5 sexual. Su vida y obra muestran los conflictos internos característicos de este subtipo. La búsqueda de intimidad acompañada de un profundo miedo a la invasión, la posesividad emocional, la avaricia afectiva y una relación ambivalente con la confianza. Antonio, ¿cómo manejó Rousseau el conflicto entre su deseo de intimidad y su miedo a la invasión emocional? ChatGPT. Rousseau, como buen representante del eneatipo 5 sexual, vivió una constante tensión entre su deseo de establecer vínculos íntimos profundos y su miedo a ser invadido emocionalmente por los demás. Esta dualidad está presente tanto en su vida personal como en su obra filosófica. Por un lado, Rousseau anhelaba una intimidad genuina, un espacio donde pudiera compartir su ser más profundo sin sentirse amenazado. Esto se refleja en su idealización de las relaciones humanas en obras como Emilio de la Educación, donde propone una relación idealizada entre maestro y discípulo, libre de las contaminaciones y demandas emocionales del mundo exterior. En su vida personal, sin embargo, este anhelo se transformaba en un desafío constante, ya que a menudo se retiraba de la sociedad y de sus amistades más cercanas cuando sentía que su autonomía estaba en riesgo. El miedo a la invasión emocional lo llevó a mantener una barrera defensiva que impedía una verdadera apertura hacia los demás. En sus relaciones más íntimas, como con Thérèse Levasseur, Rousseau fluctuaba entre la necesidad de cercanía y el temor de que esa cercanía implicara una pérdida de su independencia. Aunque Rousseau deseaba una conexión profunda, su tendencia a controlar las condiciones de esa intimidad, exigiendo una entrega total sin comprometerse plenamente, lo empujaba al distanciamiento. Este patrón de acercamiento y alejamiento es típico del eneatipo 5 sexual,
que teme que una vez lograda la conexión íntima, el otro pueda invadir su espacio emocional. En resumen, Rousseau manejó este conflicto manteniendo una relación ambivalente con la intimidad. Aunque deseaba profundamente confiar en los demás y establecer relaciones auténticas, su miedo a ser emocionalmente invadido lo llevó a retirarse cuando las relaciones se volvían demasiado exigentes o vulnerables. Esta dinámica revela el corazón del dilema del eneatipo 5 sexual: la búsqueda de conexión sin comprometer la autonomía, y el miedo constante a ser consumido por las demandas emocionales de los demás. Antonio, ¿qué papel jugó la confianza como necesidad fundamental en la vida de Rousseau? ChatGPT. La confianza es un concepto central en la vida de Jean-Jacques Rousseau, tanto en su pensamiento filosófico como en su dinámica personal, y refleja profundamente su perfil como un eneatipo 5 sexual. Este subtipo, descrito por Claudio Naranjo, se caracteriza por una fuerte necesidad de confianza para permitir cualquier tipo de intimidad emocional. Sin embargo, esta confianza es frágil, a menudo, difícil de alcanzar, lo que genera tensiones y conflictos internos. Para Rousseau, la confianza estaba en el núcleo de su visión de las relaciones humanas y de su crítica a la sociedad. En su obra El contrato social, propone un sistema político basado en la voluntad general, una forma idealizada de confianza mutua entre los ciudadanos, donde la comunidad y el individuo cooperan para el bien común. Aquí, la confianza se presenta como un ideal de pureza en las relaciones sociales, un retorno a un estado natural en el que las personas pueden confiar entre sí sin las corrupciones de las instituciones artificiales. En su vida personal, Rousseau también tenía una necesidad constante de confianza para permitir cualquier tipo de apertura emocional. Sin embargo, su desconfianza hacia los demás era igualmente pronunciada. A pesar de buscar cercanía en sus amistades, como con Diderot y Voltaire, las relaciones a menudo terminaban en rupturas debido a la paranoia de Rousseau y su tendencia a sentirse traicionado. Esta dinámica refleja el típico comportamiento del eneatipo 5 sexual, que necesita condiciones ideales de confianza para abrirse, pero cuyo temor a la traición o a ser invadido emocionalmente lo lleva a romper lazos antes de que la intimidad florezca. Otro ejemplo claro es su relación con Thérèse Levasseur, con quien compartió su vida, pero nunca llegó a casarse legalmente ni reconoció formalmente a sus hijos en público. Esta contradicción muestra su conflicto entre el deseo de confiar plenamente en alguien y su miedo a perder su autonomía en el proceso. Rousseau, aunque deseaba una entrega total en sus relaciones, era incapaz de comprometerse completamente, porque la confianza absoluta que anhelaba se le escapaba constantemente. En resumen, la confianza jugó un papel dual en la vida de Rousseau. Era tanto un ideal que aspiraba a alcanzar en sus relaciones personales y su pensamiento político, como una fuente constante de ansiedad y frustración. En el contexto de su eneatipo, Rousseau muestra la tensión característica del 5 sexual, donde la necesidad de confianza es imprescindible para la intimidad, pero el miedo a la traición y la invasión emocional socavan la posibilidad de alcanzar esa misma confianza. Antonio, ¿de qué manera la avaricia emocional del 5 sexual se evidencia en el rechazo de Rousseau hacia las convenciones sociales? ChatGPT. La avaricia emocional es una característica central del eneatipo 5, y en el subtipo sexual se manifiesta como una profunda retención de energía emocional, acompañada de un temor constante a ser invadido o explotado emocionalmente. Esta dinámica está estrechamente ligada al rechazo de Rousseau hacia las convenciones sociales, que veía como invasivas y corruptoras de la pureza individual. Rousseau, a lo largo de su vida, mostró una profunda aversión a las convenciones sociales y las instituciones que consideraba opresivas. Esta actitud se refleja claramente en su obra El contrato social, donde critica las instituciones políticas y sociales que, en su opinión, deforman la libertad y la bondad natural del ser humano. Para Rousseau, el hombre en su estado natural es libre y puro, pero las convenciones sociales lo esclavizan y corrompen. Este rechazo hacia la sociedad puede entenderse como una forma de protección emocional, un esfuerzo por preservar su autonomía y su espacio interior, evitando las demandas y expectativas externas. La avaricia emocional del 5 sexual se manifiesta aquí en la forma en que Rousseau se resiste a dar emocionalmente a la sociedad. En lugar de participar plenamente en los círculos intelectuales y sociales de su tiempo, Rousseau se apartaba y criticaba las convenciones desde una posición de aislamiento. Su deseo de mantenerse al margen de las expectativas sociales refleja su necesidad de conservar su energía emocional, sin verse obligado a comprometerse o a ser consumido por las demandas de la sociedad. Esto es típico del 5 sexual, que anhela una conexión íntima, pero solo bajo condiciones controladas y seguras, sin el riesgo de perder su independencia. Además, su vida personal también refleja esta retención emocional. Rousseau era extremadamente selectivo con las personas a las que permitía entrar en su vida íntima, y aunque mantenía algunas relaciones cercanas, estas a menudo estaban marcadas por su miedo a la dependencia emocional. Su avaricia emocional no solo lo llevó a rechazar las convenciones sociales, sino también a limitar su participación en las relaciones personales, manteniendo siempre una barrera para evitar sentirse invadido. En resumen,
La avaricia emocional del 5 sexual en Rousseau se evidencia en su rechazo radical a las convenciones sociales, que veía como una amenaza a su independencia y su espacio emocional. Su reticencia a participar plenamente en la sociedad y su tendencia a mantenerse aislado reflejan su deseo de preservar su energía emocional, evitando cualquier forma de invasión que pudiera comprometer su autonomía. Antonio, ¿cómo influyó la necesidad de Rousseau de protegerse emocionalmente en su vida personal y profesional? ChatGPT. La necesidad de protegerse emocionalmente es una característica clave del eneatipo 5, y en Rousseau, esta tendencia se manifestó de manera evidente tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Como un eneatipo 5 sexual, Rousseau tenía un anhelo profundo de conexión íntima, pero este deseo estaba acompañado de un temor igualmente fuerte a ser invadido emocionalmente o a perder su autonomía. Este conflicto constante influyó directamente en sus relaciones interpersonales y en su forma de interactuar con la sociedad y el mundo intelectual. En su vida personal, Rousseau vivió con una profunda desconfianza hacia los demás. Aunque tuvo amistades cercanas con figuras prominentes como Diderot y Voltaire, estas relaciones a menudo se deterioraban debido a su percepción de ser atacado o traicionado. Rousseau, como buen representante del 5 sexual, era extremadamente selectivo en cuanto a las personas a las que permitía acercarse a su vida íntima. Sin embargo, su necesidad de proteger su espacio emocional lo llevaba a construir muros alrededor de sí mismo, lo que hacía imposible que esas relaciones florecieran plenamente. Esta dinámica refleja el miedo del 5 sexual a ser invadido emocionalmente, lo que resultaba en un patrón de acercamiento y distanciamiento en sus relaciones personales. Su relación con Thérèse Levasseur, con quien compartió gran parte de su vida, también refleja esta tendencia a la protección emocional. Aunque Rousseau deseaba una relación estable y confiable, nunca llegó a formalizar su unión con ella, y su relación estuvo marcada por su reticencia a comprometerse por completo. Este patrón de mantener una relación íntima sin entregarse completamente es típico del 5 sexual, que busca intimidad pero teme perder su independencia emocional. En su vida profesional, esta necesidad de protección también se manifestó en su relación con los círculos intelectuales. Aunque fue una figura clave en la Ilustración, Rousseau mantenía una relación tensa con otros intelectuales de la época. A menudo, se sentía amenazado o malinterpretado, lo que lo llevó a retirarse de los círculos sociales y a adoptar una postura crítica frente a las convenciones de la sociedad y la política de su tiempo. Su rechazo hacia las normas sociales y su retirada del mundo intelectual pueden verse como una extensión de su deseo de preservar su espacio emocional y evitar ser invadido por las expectativas o críticas de los demás. Este aislamiento voluntario, tanto en su vida personal como profesional, es una clara manifestación de la avaricia emocional del 5 sexual. Rousseau, al igual que muchos en este subtipo, buscaba conservar su energía emocional y protegerse de lo que percibía como demandas externas, lo que lo llevó a un estado de constante tensión entre su deseo de conexión y su necesidad de distancia. En resumen, la necesidad de protegerse emocionalmente influyó profundamente en la vida de Rousseau. En sus relaciones personales, limitaba la intimidad por miedo a perder su autonomía, y en su vida profesional, se retiraba de los círculos intelectuales cuando sentía que su espacio emocional estaba en peligro. Esta dinámica de protección es una de las marcas distintivas del eneatipo 5 sexual, que busca la intimidad bajo condiciones ideales, pero teme profundamente ser invadido emocionalmente. Antonio, ¿cómo se refleja la posesividad invasiva del eneatipo 5 sexual en las relaciones íntimas de Rousseau? ChatGPT. La posesividad invasiva es una característica del eneatipo 5 sexual descrita por Claudio Naranjo, y se refiere a la tendencia de este subtipo a buscar una conexión intensa y exclusiva con el otro, pero bajo sus propias condiciones. Esta dinámica se refleja en las relaciones íntimas de Jean-Jacques Rousseau, donde su deseo de una entrega total por parte del otro chocaba con su necesidad de preservar su propia independencia y su miedo a la invasión emocional. En su relación con Thérèse Levasseur, con quien tuvo una relación sentimental prolongada, Rousseau exigía una devoción total, pero al mismo tiempo evitaba comprometerse completamente. A pesar de los años que estuvieron juntos, nunca llegaron a casarse legalmente, y Rousseau mantuvo a sus hijos en secreto, sin reconocerlos públicamente. Esta ambivalencia muestra cómo, aunque anhelaba una conexión cercana, Rousseau se resistía a perder su autonomía, lo que lo llevó a establecer barreras en la relación. Esta dinámica de demanda emocional seguida de retiro es típica de la posesividad del 5 sexual, que quiere poseer a la otra persona, pero bajo sus propios términos. Rousseau no solo exigía una lealtad completa, sino que también era celoso y controlador en sus relaciones, especialmente con amigos cercanos como Diderot y Voltaire. A pesar de su deseo de intimidad intelectual, Rousseau tendía a cortar relaciones cuando sentía que no se cumplían sus expectativas o que su espacio personal estaba en riesgo. Este comportamiento muestra cómo la posesividad invasiva del 5 sexual no es solo emocional, sino también intelectual. Rousseau quería una conexión exclusiva y profunda con sus amigos,
pero su miedo a ser invadido por las ideas y expectativas de los demás lo llevaba a alejarse cuando no se sentía seguro. En resumen, la posesividad invasiva del eneatipo 5 sexual en Rousseau se manifestó en su búsqueda de relaciones cercanas y exclusivas, donde él tenía el control de los términos de la intimidad. Aunque anhelaba una entrega total por parte del otro, su miedo a ser invadido emocionalmente lo empujaba a distanciarse o a imponer barreras cuando sentía que su autonomía estaba en peligro. Este conflicto entre posesividad y miedo a la invasión es una de las dinámicas centrales en las relaciones íntimas de Rousseau y refleja el dilema del 5 sexual. Antonio Naranjo llama al E5 sexual un iconoclasta arrogante. ¿Cómo se aplica esto a Rousseau? Además, compara su iconoclasia con la de Nietzsche, otro famoso pensador E5 sexual. ChatGPT. Claudio Naranjo describe al eneatipo 5 sexual como un iconoclasta arrogante, alguien que se rebela contra las normas, instituciones y creencias establecidas con una actitud de superioridad. Esta descripción se aplica perfectamente a Jean-Jacques Rousseau, cuya vida y obra estuvieron marcadas por un rechazo a las convenciones sociales y una profunda crítica a las estructuras políticas, educativas y religiosas de su tiempo. Rousseau, en su papel de iconoclasta, no solo desafió las creencias establecidas, sino que también lo hizo con un aire de certeza moral que lo aislaba de sus contemporáneos. Rousseau como iconoclasta arrogante. Rousseau era profundamente crítico de las convenciones sociales, que veía como corruptoras de la naturaleza humana. En El contrato social y Emilio de la educación, Rousseau ataca las instituciones que consideraba responsables de la decadencia moral y la opresión del individuo. Rechazaba la idea de que la sociedad, tal como estaba estructurada, pudiera proporcionar libertad o felicidad genuina. En su lugar, proponía una visión radicalmente distinta, donde el hombre pudiera retornar a un estado más natural, libre de las restricciones y corrupciones de la civilización. Esta crítica profunda y su creencia en la superioridad de su visión del ser humano y la sociedad es un ejemplo claro de su iconoclasia arrogante. Su actitud hacia los intelectuales contemporáneos también refleja esta arrogancia iconoclasta. Aunque Rousseau formaba parte de los círculos de la Ilustración, pronto rompió con muchos de sus compañeros, como Voltaire y Diderot, a quienes veía como parte del mismo sistema corrupto que criticaba. Rousseau creía tener un acceso privilegiado a la verdad sobre la naturaleza humana, lo que lo distanció de los demás y lo llevó a aislarse. Esta actitud de superioridad, en la que Rousseau se veía a sí mismo como poseedor de una verdad que el resto no comprendía, es característica del 5 sexual en su aspecto iconoclasta. Comparación con Nietzsche. Al igual que Rousseau, Friedrich Nietzsche, otro eneatipo 5 sexual, fue un iconoclasta que desafió las normas establecidas de su época. Sin embargo, la forma en que cada uno ejerció su iconoclasia refleja diferencias importantes en sus enfoques. 1. Rebeldía contra la moral establecida. Tanto Rousseau como Nietzsche atacaron las estructuras morales de sus respectivas sociedades. Rousseau criticó la sociedad moderna por corromper la bondad natural del hombre, proponiendo un retorno a una vida más sencilla y auténtica. Nietzsche, por su parte, fue más radical en su ataque, proclamando la muerte de Dios y condenando la moral cristiana por promover una mentalidad de esclavos y debilitar al individuo. Mientras que Rousseau buscaba una regeneración de la sociedad basada en su idea del buen salvaje, Nietzsche quería destruir la moral tradicional para dar paso a una nueva clase de individuos superiores, los superhombres. 2. Actitud hacia la soledad y el aislamiento. Ambos compartían una profunda sensación de alienación, pero la vivieron de manera distinta. Rousseau se apartó voluntariamente de la sociedad, pero sufría por ello. Su iconoclasia le trajo tanto la satisfacción de estar en lo correcto como la tristeza de la soledad. Nietzsche, en cambio, abrazó su soledad con una actitud más desafiante. Consideraba que su aislamiento era el destino inevitable de aquellos que veían más allá de las convenciones humanas, lo que lo llevó a una vida de constante rebeldía filosófica. 3. Crítica a la Ilustración y a la razón. Mientras Rousseau atacaba los excesos racionalistas de la Ilustración, culpando a la ciencia y a la civilización por corromper al hombre, Nietzsche llevó este rechazo un paso más allá, criticando no solo a la Ilustración, sino también a la filosofía occidental en su conjunto, desde Sócrates en adelante. Nietzsche veía la racionalidad como una herramienta de los débiles para controlar a los fuertes, mientras que Rousseau seguía manteniendo una visión más optimista de la naturaleza humana, aunque corrompida por la civilización. 4. Iconoclasia en el tono y estilo. El tono de Rousseau era, a pesar de su crítica, moralista y buscaba redimir a la humanidad. Su iconoclasia se basaba en una visión optimista del ser humano que, con la educación adecuada y el retorno a la naturaleza, podría ser redimido. Nietzsche, por el contrario, era mucho más nihilista y extremo en su iconoclasia. Su actitud era más destructiva, rechazando cualquier idea de redención o regeneración, y proponiendo, en cambio, una transvaloración total de los valores. Conclusión. Rousseau y Nietzsche, ambos eneatipos 5 sexuales, compartían una iconoclasia marcada por su rechazo a las normas y convenciones de su tiempo.
Sin embargo, mientras Rousseau buscaba, a través de su iconoclasia, restaurar una supuesta bondad natural y redimir al ser humano de las corrupciones sociales, Nietzsche asumía una posición más destructiva, buscando derribar completamente la moral existente para dar paso a una nueva humanidad. Ambos compartían la arrogancia de sentirse en posesión de una verdad que el resto no comprendía, pero la forma en que expresaron su rebeldía refleja diferencias en sus visiones del futuro de la humanidad y la naturaleza de la moral. Antonio menciona algunas obras de Rousseau que fueron criticadas por las instituciones, al ser controvertidas para su época. ChatGPT. Algunas de las obras controvertidas de Rousseau que provocaron críticas de instituciones, especialmente de la Iglesia y el Estado, incluyen 1. El contrato social, 1762. En esta obra, Rousseau propuso que la soberanía reside en la voluntad general del pueblo, desafiando las nociones tradicionales de autoridad monárquica y eclesiástica. Esto fue visto como una amenaza para las monarquías absolutas y para la Iglesia, que mantenía una estrecha relación con el poder político. La idea de que el poder debía emanar del pueblo era revolucionaria y fue considerada subversiva. 2. Emilio de la Educación, 1762. Aunque es una obra sobre la educación, contiene un capítulo titulado La profesión de fe del vicario saboyano que critica duramente la religión organizada y las creencias tradicionales cristianas, abogando por una religión natural y racional. La obra fue condenada por la Iglesia Católica y prohibida en Francia y Ginebra, y Rousseau fue perseguido por sus ideas. 3. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, 1755. En esta obra, Rousseau argumenta que la civilización y el progreso son las causas de la corrupción moral y la desigualdad social. Este enfoque iba en contra de las ideas predominantes de la Ilustración, que celebraba el progreso y la razón como medios para mejorar la sociedad. Rousseau fue criticado por sus pares y las instituciones por desafiar esta visión optimista del progreso. Estas obras causaron que Rousseau fuera visto como un pensador radical que desafiaba el orden político, religioso y social de su tiempo, lo que lo llevó a enfrentarse a las instituciones que lo criticaban duramente por sus escritos. Antonio Naranjo destaca el romanticismo como una de las características más definitorias del E5 sexual. ¿Cómo se revela este aspecto en la obra de Rousseau? ChatGPT. El romanticismo, según Claudio Naranjo, es una característica definitoria del eneatipo 5 sexual, que se manifiesta en una tendencia a idealizar las relaciones y las experiencias emocionales, así como a buscar una fusión profunda con el objeto de su amor o admiración. En la obra de Jean-Jacques Rousseau, esta inclinación romántica se revela de manera particularmente fuerte, especialmente en su novela Julia o la nueva Eloísa, así como en su filosofía general sobre la naturaleza humana, el amor y la vida en comunidad. El romanticismo en Julia o la nueva Eloísa. Julia o la nueva Eloísa es una novela epistolar donde Rousseau explora el amor, el sacrificio y la idealización romántica de una relación entre sus protagonistas, Saint-Preux y Julie. Esta obra refleja claramente la tendencia romántica del eneatipo 5 sexual a idealizar las relaciones amorosas hasta el punto de colocarlas en un plano espiritual y moral elevado, donde la unión emocional no solo es una experiencia profundamente íntima, sino también una que desafía las convenciones sociales. En la novela, el amor entre los protagonistas está marcado por una pasión intensa y una pureza idealizada. Rousseau describe una relación que busca una conexión total y exclusiva, lo que es típico del 5 sexual, que ansía una fusión completa con el objeto de su afecto bajo condiciones ideales de confianza y entrega mutua. Sin embargo, como es característico del 5 sexual, este amor idealizado también enfrenta los obstáculos de la realidad, lo que genera sufrimiento y sacrificio. La idea de renunciar al amor por un ideal moral más elevado refleja la complejidad emocional de Rousseau y su tendencia a concebir el amor como algo más allá de lo mundano, una característica clave del romanticismo. Idealización de la naturaleza humana. Más allá de Julia o la nueva Eloísa, el romanticismo de Rousseau se refleja en su visión de la naturaleza humana, especialmente en su creencia de que el hombre, en su estado natural, es puro y bueno, pero es corrompido por las instituciones y las convenciones sociales. Este idealismo también se relaciona con el rasgo romántico del 5 sexual, que tiende a ver la naturaleza y las relaciones humanas a través de una lente de idealización. En su obra Emilio de la Educación, Rousseau presenta la educación como un medio para preservar la bondad inherente del ser humano y permitir que florezca en un entorno libre de las corrupciones de la sociedad. Aquí, nuevamente, encontramos el romanticismo del 5 sexual, una visión idealizada de lo que podría ser el ser humano si se dan las condiciones adecuadas para su desarrollo. Rousseau, en su rechazo a la civilización tal como la conocía, se alinea con la visión romántica del ser humano como un ser naturalmente bueno que es capaz de alcanzar la perfección moral y emocional en un entorno adecuado. El amor como un ideal intangible. Otro aspecto del romanticismo en Rousseau, típico del 5 sexual,
es su tendencia a idealizar el amor y verlo como un concepto que trasciende lo físico para convertirse en un estado emocional y espiritual elevado. En Julia o la nueva Eloísa, el amor entre Saint-Preux y Julie no es meramente físico, sino que es una expresión de una conexión emocional profunda que desafía las expectativas sociales y morales. El sacrificio y el sufrimiento que acompañan este amor idealizado son aspectos centrales del romanticismo en Rousseau, y reflejan el dilema del 5 sexual, la búsqueda de una intimidad total y exclusiva, pero bajo circunstancias que rara vez permiten que este ideal se realice plenamente. Este patrón de idealización también se encuentra en otras áreas de su vida y obra, como en su rechazo a las relaciones convencionales y en su crítica a la vida en sociedad. Rousseau anhelaba una pureza en las relaciones que el mundo real no parecía ofrecer, lo que lo llevó a retirarse y a buscar refugio en sus propios ideales y fantasías románticas. Conclusión. El romanticismo del eneatipo 5 sexual se revela en Rousseau a través de su idealización del amor, las relaciones humanas y la naturaleza. En Julia o la nueva Eloísa, este idealismo se manifiesta en su retrato de un amor imposible, donde la pasión y el sacrificio son exaltados como virtudes románticas. Además, en su obra filosófica, Rousseau proyecta una visión romántica del ser humano como inherentemente bueno, pero corrompido por la sociedad, lo que refleja su tendencia a idealizar y buscar la perfección en un mundo que, para él, rara vez cumplía con sus expectativas. Este enfoque romántico es una expresión del 5 sexual en su constante búsqueda de la intimidad ideal, pero también en su rechazo a lo mundano y su deseo de preservarse en su propio mundo interior, alejado de las corrupciones del exterior.